Bueno, vos marcabas, Gato, algo muy interesante que tiene que ver con la persecución judicial, que no se hubiera podido llevar adelante sin los distintos auxiliares, sin las distintas patas políticas y también desde la propia administración. Es decir, la propia FIB, la Oficina Anticorrupción y demás también colaboraron y mucho en esta persecución judicial contra los objetivos que se fijó el propio Mauricio Macri a través de la creación de la mesa judicial, donde, bueno, iban siguiendo básicamente cómo avanzaban esos objetivos. El objetivo final era encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner, pero en el medio hubo muchos otros que sí lograron cumplir con un daño realmente enorme. Hablábamos el lunes de la auditoría interna de la FIP. La FIP realizó, la actual gestión de la FIP, una auditoría interna que reveló al menos 8 ilegalidades cometidas por la administración de Alberto Abad y posteriormente de Leandro Cuccioli sobre Cristina Kirchner. Y yo te decía, ojo, porque esto es apenas un pedacito del rompecabezas, es solo una pieza. ¿Por qué? Porque hubo muchos otros objetivos fijados, entre ellos, en el caso de Oil Combustibles, lo que hace la auditoría interna de la AFIP es confirmar todos y cada uno de los testimonios que en el juicio de Oil y que en la causa que tramita en el juzgado de María Servini de Cubría, que investiga justamente la persecución perpetrada por Mauricio Macri contra este grupo, se dieron. ¿Sí? ¿Qué es lo que decían esos testimonios? Se crearon grupos de tarea, había grupos de seguimiento en particular, se ejecutaban consultas ilegales, había funcionarios de la AFIP que funcionaban como auxiliares de la justicia cuando no debían tener esa representación. Bueno, vamos a empezar a repasar el detalle. Esto es lo que dice la auditoría interna respecto del hostigamiento fiscal contra la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Se identificaron, atención con esto, 132 consultas realizadas por 13 agentes, respecto de las cuales no se ha podido justificar la razonabilidad de su ejecución. Es decir, iban a la pesca, a ver Cristina Kirchner cuáles son las presentaciones que tiene ante la AFIP, a ver Máximo Kirchner, a ver Florencia Kirchner, y si agarraban algo, ¿dónde terminaban esas cosas? O en el fiscal amigo, o en los medios de comunicación, Carrió y demás. Stolbizer, lo que hacían. Ahora, fíjate qué grave esto, lo que dice la auditoría, que estas prácticas a las que vos haces alusión no fueron autorizadas por sus jefaturas o incumplían normativa interna en materia de seguridad de accesos, es decir, que violaban la normativa de la AFIP. Y no es solo en el caso de Cristina Kirchner, ¿eh? Digo, es lo que te decía antes, cómo se fijaron los objetivos al comienzo de la gestión de Macri y a través de este tipo de tareas iban avanzando, digamos, y se creaban grupos de control y de tareas que hacían esto, ejecutar consultas ilegales sobre Cristina, sí, también sobre combustibles, por ejemplo, y está quedando demostrado en el juicio oral. Y vamos a este nombre importante, Juan, que está muy relacionado a Elisa Carrió, ¿no? El Lilito de la FIP. No consta acto administrativo de otorgamiento de autorización, lo que te marcaba yo, agentes que funcionaban como auxiliares de la justicia cuando en realidad no tenían facultades representativas para hacerlo, claro, pero que necesitaban. Juan, discúlpame, este había sido pedido por Bonadío expresamente. Claro. Por Bonadío expresamente. Jaime Leonardo Mesikovsky. Se ha designado como auxiliar de la justicia, ni fue comisionado, ni adscripto a otro poder u organismo del Estado que avalen los dichos vertidos en la causa judicial. Es decir, ponían al más político a garantizarle que hiciera los favores de turno, digamos. Porque si vos ponías a alguien de carrera de la AFIP, no iba a poder lograr el objetivo que tenía el gobierno de Mauricio Macri, que era encarcelar a Cristina Kirchner y llevarse puesto también, por ejemplo, a este grupo, particularmente por la línea editorial que manejaba. Y dice que la actividad de Mesikovsky no fue informada a la Administración Federal de Ingresos Públicos, lo cual se contrapone a lo dispuesto en los artículos, es decir, que estaba afuera de toda legalidad, y lo hacía con Bonadío. Realmente tremendo todo. Así es, y vamos a ver un poco lo que te comentaba antes, cómo es estas piezas del rompecabezas que se van confirmando y en el cual la auditoría de la AFIP no hace más que corroborar lo que ya se venía dando en el juicio oral de Oil Combustibles y en la causa por asociación ilícita contra Mauricio Macri. Hay una muy buena nota de nuestro querido colega Gabriel Morini en Ámbito Hoy, por si quieren conocer más en detalle esta auditoría, pero vamos a ver algunas piezas. Pero discúlpame, Juan. No nos olvidemos de estas dos personas, sí, claro, de las que están las fotos, con mucha responsabilidad, Alberto Abad y Cuccioli, sobre todo Abad, Leandro Cuccioli, Alberto Abad. No nos olvidemos de estas dos personas, porque fueron partícipes, posibilitaron toda esta ilegalidad en la AFIP. Ahora lo vas a ver a Abad contestando en el juicio oral.
que seguía semana a semana de Oil. Causa Macri, asociación ilícita. Funcionarios de AFIP declararon que hubo irregularidades. Castañola, el titular de la DGI, el 2 de Abad, los indicó como el principal interesado de Oil. El titular de la AFIP, para que se entienda, se juntaba, creó un grupo de tareas, un grupo de seguimiento sobre el combustibles, algo absolutamente arbitrario e ilegal, de toda ilegalidad. Se juntaba todas las semanas a seguir el caso Oil directamente. ¿Por qué? Bueno, porque les interesaba cerrar este grupo de medios y obviamente el encarcelamiento preventivo de sus dueños. ¿Qué es lo que hacía allí? Bueno, iban viendo de qué forma podían ir entorpeciendo cualquier posibilidad de pago, pese a que en el propio juicio oral se está demostrando que no había deuda exigible. Bueno, acá está, juicio Oil Combustible. Todo se demostró, incluso por los propios testigos de la FIP. No había deuda exigible y los planes de pago eran regulares, lo dijeron los mismos estamentos de la FIP. Grupo de control se creó para ir contra Oil. En el sistema para consulta de grandes deudores solo estaban Indalo y Austral. Otro Nadie detalle, más. Claro, interesante, si no había ninguno de los aportantes de campaña, no estaba Vicentín, no había Claro. nadie. Pero además el sistema de grandes deudores es un registro que crearon específicamente bajo esa administración y se sospecha que en realidad no tenía otra función más que la de hacer seguimiento específico, como vos decís, de las piedras en el zapato de Mauricio Macri, de quienes quería la cabeza Mauricio Macri. Procesos penales dirigidos, acá está también esta cuestión de las tremendas arbitrariedades y los procesos de fiscalización arbitrarios. Se usaron informes fraguados para sostener acusación. Todo esto en la FIP, informes fraguados. Sí. Auditorías en borradores, les pedían avances de los análisis de, por ejemplo, de combustibles que luego se terminaron utilizando en la Fiscalía, y hostigamiento fiscal a Cristina Fernández de Kirchner. Al menos 8 irregularidades, como te comentaba al comienzo, digitadas con el único fin de perseguir a la expresidenta. Hablábamos de Alberto Abad, yo sé que tenés muchas ganas de escucharlo. En el juicio oral, justamente a Oil Combustibles declarando, bueno, seguía la causa semana a semana. Contá la cantidad de no sé qué dice, mira. A ver. ¿Tiene presente que se haya efectuado alguna auditoría respecto a la actuación del organismo en materia de otorgamientos de planes? La verdad, no recuerdo exactamente. Sí. ¿Podría explicar si hay alguna diferencia entre contribuyente, agente de percepción, agente de retención? No sé, no puedo contestarle. Si sabe usted si han sido auditados por la FIP, ya sea bajo su gestión u otra gestión, la totalidad de los planes generales y especiales que fueron otorgados por el licenciado Echegaray. No sé si la totalidad, no lo sé. Y de los planes especiales en particular, ¿sabe si todos fueron objeto de auditoría? No lo sé. No lo sabe. La reformulo, y si sabe si durante su primer gestión a cargo de la FIP o durante la gestión de Ricardo Echegaray estaba excluida la posibilidad de regularizar deuda por ITC. No sé. No lo sabe. Bien, mi pregunta básica es, para no empezar a repetir, es sobre la situación fiscal de Oil Combustibles. ¿Va a contestar alguna pregunta o no? No. Bueno, entonces no va a contestar preguntas sobre Oil Combustibles. Clarísimo, el titular Abad, sobre Oil Combustible, que fue la principal, persecución, porque no nos olvidemos que hasta contrató a un estudio de afuera de la FIP, al abogado Ricardo Gil Lavedra, para perseguir a este grupo, con el único objetivo de perseguir a este grupo. Abad, no sé, no voy a responder nada. Sí, y es el propio juicio que él impulsó, digo, Él tenía un impulsó. grupo de tareas que seguía directamente el caso Oil, pero a la hora de contestar en el juicio oral dice, no sé, y la última referencia, interesante esto que marcás, Gato, ¿por qué contrataban abogados externos, más vinculados a la política si se quiere? Y básicamente porque los abogados de carrera FIP no se iban a jugar su carrera firmando estas cosas. Vamos a hablar con Julio Esteves, que es secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico de la AFIP. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches a la audiencia. Bueno, la verdad que una vergüenza lo que se está descubriendo por parte de la AFIP como una utilización para la persecución política y empresarial, ¿no?, de Macri. Realmente que sí, es más que curioso, es lamentable. Estamos viviendo, o hemos vivido, mejor dicho, en el mandato anterior, ciertas posturas que no son usuales en la FIP.
O sea, una cosa es realizar una inspección como corresponde, porque un contribuyente de alguna manera merece algún tipo de control, y otra cosa muy distinta es direccionar a los inspectores o supervisores a un grupo específico o a una persona específica, y estoy hablando claramente de la señora vicepresidenta de la Nación y sus hijos, que fueron perseguidos por la gestión anterior de una forma evidente. Creo que no es ningún secreto en la casa de que tenían asignado gente directamente para no dejarles de perder pisada y encontrar lo que sea. Esto que en el propio juicio a Oil algún alto directivo habló y reconoció como grupos de tareas organizados dentro de la FIP. Sí, efectivamente. Yo creo que eso es un buen término, una buena forma de describirlo. En realidad, usted tiene una orden política que viene directamente de la Administración Federal. Esa orden política baja a los subdirectores generales, que también son políticos. También dependen de la gestión política del gobierno. A mí la pena que me da son los trabajadores que reciben órdenes y que tienen que cumplirlas. Y no hay forma de evitar el no cumplir las órdenes de la superioridad. Claro. Ahora, en esto que recién hablábamos, por ejemplo, con Juana Morín, ¿no? Yo siempre tuve la duda y aprovecho ahora, se la pregunto a usted, ¿no? ¿La AFIP no tiene abogados propios que tuvieron que salir a contratar por un monto millonario al estudio de Ricardo Gil Lavedra? Mire, yo soy abogado. Ah. La AFIP tiene 17.000 profesionales y son los mejores capacitados en el Estado Nacional. A mí no me van a venir a enseñar un abogado de un estudio privado lo que son los impuestos, ni cómo hay que manejarse en temas penales, ni en ningún otro tema. Nuestros profesionales son titularidades de cátedra en las universidades más prestigiosas, editan libros, escriben en Repar, somos fuente de consulta internacional. Así que, sinceramente, si usted me dice alguna justificación, yo le respondo categóricamente no. Y es una normalidad, digo, también no sé si se estará haciendo alguna auditoría interna para ver por qué, ya sabemos por qué lo contrataron, ¿no? Pero digo, Sí, justamente es otra irregularidad más, ¿no? Además con lo que se le pagó. A ver, lo que se le pagó obviamente fue dinero tirado. Además los resultados fueron cero. Dígame usted cuánto recaudó el fisco por la actuación de esta gente. Nada, porque no querían recaudar, querían hacer un desguace del grupo, ¿no? Exactamente. A ver, está claro y está aprobado. Este año hemos hecho una auditoría muy intensa, rápidamente, por orden de la licenciada Mercedes Marco de Pont, porque obviamente sospechaba de que esto no había sido regular, y bueno, se detectó que a hoy y al grupo en general se le impidió el acceso correcto a las facilidades que daba la FIP. Y lo mismo pasó con tantas otras empresas que eran perseguidas o personas públicamente expuestas. Julio, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Juana Morín te saluda. Quería consultarte en este sentido, ¿quiénes están a cargo de la auditoría interna para despejar cualquier tipo de fantasmas? Porque muchos dicen, o lo meten en la grieta, digamos, esto de, bueno, pero la actual administración es la que está diciendo esto, cuando en realidad entiendo que fue una auditoría interna realizada por el propio personal histórico de AFIP. La auditoría interna la realiza gente que tiene más de 25, 30 años en la casa. Claro. Así que inclusive algunos son miembros de mi gremio. Así que te puedo decir que no tengo ninguna forma de ser ni siquiera incitado por el poder político, porque están tutelados gremialmente. Así que están haciendo su trabajo, nada más. Claro, qué diferencia, ¿no? En el macrismo hubieran contratado a algún abogado externo para hacer la auditoría y que diera el resultado que tenía que dar. No, con nosotros no. Con nosotros no. Claro. O sea, y además ya te digo, al ser miembros de un sindicato de jerárquicos y tener tutela sindical, no admitimos ningún tipo de presión. O sea, no, digamos, tenemos la tutela que nos da la ley. Sí, no, clarísimo, clarísimo. Y además me imagino para ustedes que son empleados de carrera, con muchos años, debe ser esto una mancha muy grande, ¿no? Al nivel que llevaron a la FIP, la participación de algunos agentes, ¿no? Como Mesikowski. Bueno, ahí estás hablando de un caso distinto, porque Jaime Mesikowski trabajaba
a ver, tenía una amistad manifiesta con la señora Elisa Carrió. Claro. Con lo cual, ahí vemos un montón de irregularidades cuando la ex diputada tenía datos precisos sobre contribuyentes, sobre todo sobre contribuyentes opositores, tenía la delicadeza de no dar cifras redondas, sino dar cifras exactas. Y la pregunta es, ¿quién le daba esa información? Claro. Porque una cosa es decir cerca de 1 millón de pesos y otra cosa es decir 1.232.333,42 centavos. Algo está mal ahí. Claro. Ahí cuando uno dice, bueno, acá se filtró información. Y la amistad entre ellos era evidente. Bueno, Mesikoski fue desplazado de sus funciones, sigue, como es planta permanente, sigue en la FIP. En la FIP no tenemos despidos directos, así que está bajo sumario e investigación. Claro. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por dar la cara y Por muchas favor. gracias también por denunciar estos hechos. Estamos para eso, estamos para buscar que se esclarezcan las cosas y sobre todo para que la gente entienda que nosotros no hacemos partidismo con nuestro gremio, sino que queremos realzar la figura del trabajador impositivo. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Juan, clarísimo, obviamente que lo vamos a seguir porque de esto no te informan otros medios que antes todos los días te ponían en tapa el tema Oiro, la persecución. Ahora nada, porque se le está cayendo a pedazos otro de los armados judiciales.